Voy a empezar. Hola, soy Cintia, me gusta hablar de cómics y hoy no es la excepción, voy a platicarles de cómics. En específico quería hablar de una temática en particular, pero para no hacerme bolas y recomendar cosas al azar que no tuvieran relación. Y como últimamente he estado leyendo muchos cómics con temática o representación queer y LGBT, decidí hacer una recomendación de 5 cómics que tengan alguna temática o representación queer o LGBT. Entiendo que el mundo de los cómics puede resultar aterrador en muchas ocasiones porque es complicado y creo que aún hay como creencias de que tienes que ser como fiel y devoto a los cómics. En realidad muchos de estos no son cómics que fueron serializados, son novelas gráficas o cómics que ya se pueden comprar por volúmenes. Entonces, no tengan miedo, los cómics es una experiencia muy bonita y además voy a darles opciones que pueden ser económicas sin pasar al rango de lo ilegal. Les voy a decir más o menos dónde conseguirlos, en qué idiomas, en qué precios, para que se animen a buscarlos y no piensen, oh, sí, me llama la atención, pero no quiero comprar cómics o no sé dónde conseguirlo. Entonces, también voy a hablar de eso. Bueno, el primer cómic del que voy a hablar, que fue el último que leí realmente, es Heartstopper de Alice Oseman. Es una escritora británica y es muy curioso porque creo que había escuchado hablar mucho de estos cómics porque salieron, hasta ahorita van 3 volúmenes, yo he leído los 2 primeros y sé quién es Alice Oseman porque leí uno de sus libros que se llama Radio Silence, pero sabía que estos personajes eran de otro de sus libros, que eran personajes secundarios. Y no sé, tardé mucho en leerlo, la verdad. Esta historia creo que Alice Oseman la empezó a publicar en Tumblr y luego lanzó un Kickstarter y sus fans la financiaron para que lo publicaran en físico y luego creo que ya firmó con una editorial. Y está, me parece que solo en inglés. Heartstopper lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, por el primer volumen por 20 pesos, una cosa así, para leer en digital y ver si les gusta o si no les gusta, para que le puedan dar una oportunidad y así. Y Heartstopper sigue la historia de Charlie y de Nick y de cómo se conocen y cómo su amistad crece, cómo tienen una relación amorosa y es básicamente boy meets boy. Charlie es abiertamente gay, tiene 14 años y Nick tiene 16. Van a la misma escuela y ahí es donde se conocen. Luego Nick lo invita al equipo de rugby. Hay mucho contacto físico. No, es muy linda, es una historia sobre cómo surge una relación que pasa de ser amistad a amor. También es una historia que platica sobre el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia, lo cual también es algo muy bonito considerando que es bastante saludable todo, bastante ameno, muy lindo, te hace sentir bien leer este tipo de historias, o al menos a mí hace mucho que no leía una historia romántica que me hiciera sentir tan bonito el corazón. Es una historia romántica de Boy Meets Boy, o sea, no se necesita tener más información que eso. La siguiente novela gráfica que voy a recomendar es un solo tomo, una sola historia para que la lean en una sentada y listo, quede terminado. Y esa es Laura Dean Keeps Breaking Up With Me de Mariko Tamaki e ilustrada por Rosemary Valero Connolly. Y este está publicado por First Seconds, que es una de mis editoriales favoritas de novelas gráficas. Y básicamente este libro, bueno, está en inglés, primero que nada, y lo pueden conseguir en Amazon por 200 pesos más o menos. Esta novela gráfica ya había hablado de ella en un video y lo que más me gusta, creo, o una de las cosas que más me gusta es el arte, porque la paleta es en blanco y negro, excepto por que tiene algunas imágenes rosas, lo cual se me hace muy bonito, además de que
el tipo de arte, el tipo de ilustración, también es muy girly, muy lindo, agradable para los ojos. Básicamente esta novela gráfica sigue la historia de Laura Dean, no es cierto, sigue la historia de Freddie, que es esta chica que se alcanza a ver por aquí, y cómo está en una relación intermitente con otra chica que se llama Laura Dean. Y básicamente odiamos a Laura Dean porque hace sufrir demasiado a Freddie. Conforme más he pensado de qué trata esta novela, más me he dado cuenta que sí es una historia sobre amor adolescente y realmente se salta toda esa parte de la aceptación. Esta Freddie vive en una comunidad que la acepta muy bien por quien es, y también a sus amigos que también forman parte de una comunidad queer y que no forma parte de la heteronormatividad, pero también habla sobre las complicaciones de las relaciones amorosas y sobre cómo estar en una relación amorosa, incluso aunque no seas heterosexual, o sea, no se valen algunas cosas, incluso aunque no estés en una relación heterosexual, no se justifica que lastimes a otras personas. Ya me estoy poniendo muy intensa. Es otra que creo que se ha recomendado bastante en la comunidad, al menos de BookTube en inglés. El siguiente manga del que voy a hablar se llama My Lesbian Experience with Loneliness, de Kabi Nagata. Por cierto, no dije, esta se traduciría como Laura Dean no deja de terminar conmigo. Y el siguiente manga se llama Mi experiencia lésbica con la soledad. Me parece que no hay traducción. Ahorita han salido 3 volúmenes. Y la cuestión con este manga es que no parece manga, parece cómic. Solo porque se lee al revés y porque está situado en Japón. Pero podría pasar fácilmente por cómic, por el estilo de arte. Y lo leí en inglés. No sé, como que en mi cabeza no hay tantas onomatopeyas japonesas. No sé, hay como que no es lo que estoy acostumbrada a leer en el manga. Es un manga para adultos, se podría decir. Si pudiera decir que habla de 2 cosas, diría que habla sobre el despertar sexual y sobre la depresión. Pero también habla de muchas otras cosas. La protagonista básicamente tiene 28 años y decide contratar a una, ¿cómo se dice? Acompañante. Pero bueno, es a una sexo servidora y van a un hotel de amor. Lo cual es muy japonés, pero bueno, van a un hotel de amor y quiere tener su primera experiencia y es como de, déjenme contarles cómo terminé aquí. Empieza a ver en retrospectiva su vida, de cómo dejó la universidad, cómo andaba en trabajos de manera muy temporal y tenía trabajo de medio tiempo y siempre se preocupaba por complacer a sus papás, pero a final de cuentas sentía que nunca estaba cumpliendo con los estándares de sus papás. Cayó en una depresión muy fea, donde desarrolló desórdenes alimenticios y se sentía sola, se sentía con ganas de morir, pero al mismo tiempo no quería morir. Y es básicamente sobre su camino hacia descubrir por qué le gustan las mujeres, qué hay de trasfondo psicológico en eso. Va a conseguir un mejor trabajo, sobre cómo empieza a hacer lo que ella quiere y cómo empieza a salir lentamente de esa depresión, y también empieza a descubrir su sexualidad. Es muy fuerte, la verdad. Este manga fue mucho más de lo que yo esperaba. Yo lloré como unas 4 veces mientras leía el primer volumen y no me siento lista emocionalmente para leer los siguientes 2. Además de que es una historia autobiográfica. Literalmente, mientras va avanzando el manga, la protagonista va diciendo, o sea, la escritora va diciendo, sí, luego publiqué esta historia que están leyendo y tuvo muy buena recepción y entonces una editorial me contrató y entonces publiqué todo el volumen. Eso está bastante padre también, la manera en que es autobiográfica.
y en que uno va acompañándola, me imagino, en los siguientes volúmenes, en su vida y en cómo va progresando con su interés por tener contacto sexual con otras personas y por cómo va avanzando su trabajo y cómo va mejorando su salud mental. Entonces es otro que recomiendo muchísimo. No sé si está traducido, me parece haber visto en algún lado que sí estaba traducido, pero puede que haya sido mi imaginación. Y este lo pueden conseguir en Amazon, nuevamente en Amazon, en físico o en digital, me parece que también lo pueden conseguir. Y el siguiente cómic que les quiero recomendar es V de Venganza o Before Vendetta de Alan Moore y que está ilustrado por David Joy. No es cierto, está también escrito por David Joy. No me acuerdo quién lo ilustró, pero está escrito por Alan Moore, que es como... Este cómic es un clásico. Y dirán, Cintia, ¿por qué estás recomendado V de Venganza en una recomendación queer y LGBT? No tiene sentido. Sí tiene sentido, ¿ok? La idea original de este cómic surgió porque en los finales de los 80s, que fue cuando lo publicaron, empezaron a publicarlo, las legislaciones y reformas, no sé cómo funciona la política en Inglaterra, pero estaba intentándose erradicar el concepto homosexual. No sé cómo carajos lo estaban intentando hacer, pero la introducción es Alan Moore y David Joy hablando de la como partido o la política conservadora de Inglaterra. Y a final de cuentas hay personajes LGBT dentro del cómic y tal vez no se centra la historia en esos personajes, pero sí siento que el cómic hace mucho hincapié en que es un mundo oscuro, es una distopía donde no se acepta lo que es distinto y se tiene que erradicar a cualquiera que piense o que sea diferente. Entonces, a los primeros grupos que se ataca, en realidad en la primera parte de la novela gráfica, los primeros grupos que se atacan es a la comunidad LGBT, brutalmente, con mucha violencia. Entonces, si no les gusta la violencia, si no les gusta la temática política, o por el contrario, si les gusta la violencia temática política, les recomiendo V de Venganza. No necesito decir mucho de qué trata, ya les dije por qué es LGBT, por qué está en esta recomendación, pero pues V de Venganza toma lugar en una Inglaterra que se rige por un régimen autoritario y ya es un gobierno fascista y sigue a este personaje. Para los que no sepan quién es, hay ya todo un folclore detrás de él, detrás del 5 de noviembre, no me acuerdo en qué época, no me acuerdo en qué año, quiso burlar el parlamento, poner dinamita abajo y la máscara lo representa a él, pero ahorita ya es todo el folclore de Anonymous que se relaciona con el 5 de noviembre, con V de Venganza y todo ya se relaciona entre sí. Y los últimos cómics que quiero recomendar son ciencia ficción, para quien le guste la ciencia ficción. Y estos sí están traducidos al español, se publican por Dark Horse, se pueden conseguir en volúmenes o en números individuales. Y es Saga, escrita por Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Ya no sé cuántos volúmenes hay de Saga, hay como 10 me imagino, yo he leído como 7 hasta ahora. Y este es uno de mis cómics favoritos y en general ha sido muy bien recibido. Yo siento, en mi opinión, en mi humilde opinión personal, siento que es uno de los mejores cómics de nuestro siglo. Aunque Fiona Staples y Brian Vaughan, como se llame, están peleados y no han continuado la historia. Pero no importa, miren, no importa, tienen hasta de sobra Saga para leer por varios años, si los leen lentamente. Entonces, aún así voy a recomendar Saga. Y Saga es una historia de ciencia ficción que sigue a Marco y a Alana, que son dos personajes de distintos planetas y son planetas que están en guerra. Y ellos se enamoran y tienen una hija y son prófugos básicamente
están huyendo por toda la galaxia para que no los encuentren. Y sobre eso trata. Básicamente es esa la historia. Pero hay muchos personajes secundarios. Es uno de los mejores cómics que he leído. Y en parte es por cómo desarrollan a los personajes secundarios, las historias secundarias. Porque sí, esta es la historia principal, pero hay muchas historias sobre la gente que los está persiguiendo, sobre la gente que los conoce y, bueno, a final de cuentas todos los están persiguiendo. Entonces hay muchas historias secundarias. A diferencia de los cómics que he mencionado, en Saga podemos ver una cantidad sorprendente de tipos de representación. Podemos ver representación transgénero, transexual, queer, de género fluido, gay. Es brillante la manera en la que representan a distintos personajes en Saga. Y también no nada más son personajes que están ahí, sino que son personajes que son importantes para la historia y que también la historia se desarrolla en cómo esta guerra afecta a los grupos vulnerables, entre ellos la comunidad LGBT y la comunidad queer, porque incluso entre los problemas y guerras intergalácticas e interplanetarias hay discriminación con la comunidad LGBT y la comunidad se ve afectada y Saga representa eso de manera fantástica, a mi parecer. Entonces, Saga es uno de los cómics que recomiendo por excelencia a cualquiera, aunque no les guste el género de ciencia ficción. A mí casi no me gusta el género de ciencia ficción y me encanta leer Saga por el arte, por la historia, la escritura, la representación, los personajes, todo el arco, cómo va avanzando la historia también es sorprendente. Y como les dije, se encuentra en español, pueden conseguirlo, lo publica Dark Horse y si buscan en internet, estoy segura de que lo pueden pedir por internet o pueden ir a su Sanborns o tienda de cómics más cercana y lo van a encontrar. Yo lo he leído en físico, aunque ahorita no estoy en mi casa, entonces no tengo los cómics en físico. Es un cómic que es fácil de conseguir y que estoy segura de que si le dan una oportunidad les va a gustar. No es un cómic difícil de digerir. Como dije, entiendo que leer cómics a veces puede ser muy complicado. Yo me adentré leyendo cómics cuando apenas estaba teniendo como un boom aquí en México hace unos 8 años más o menos, que se estaba publicando V de Venganza, Preacher, Fables, entre otros cómics clásicos. Apenas estaban publicando por números, apenas estaba publicando manga. Panini apenas había publicado Maid-sama y Your Own High School Host Club, eran los primeros mangas. Y era una industria muy difícil, pero ahorita, la verdad, leer cómics es mucho más fácil. Ya no sé qué estoy diciendo, estas son mis 5 recomendaciones. Si quieren que recomiende más cómics LGBT o de algún género en particular, ya sea ciencia ficción, fantasía, novelas gráficas, por ejemplo, de las que solo son un tomo, de novelas románticas, no lo sé, manga, no lo sé. Si hay algo en particular que quieran que recomiende o sobre alguna temática en particular o una guía práctica de cómo empezar a leer cómics, también es válido, aunque todos los que recomendé, con excepción de V de Venganza, creo que es un arte bastante viejito. Con excepción de creo que cualquiera de los que mencioné son fáciles para digerir si no están familiarizados con los cómics. Entonces, aún así, si quieren alguna otra recomendación, díganme y yo veré la forma de hacerlo. Y eso es todo por hoy y gracias por escucharme en mi rant de cómics. Ok, bye.